retomamos el contacto a esta hora con Andrea Aristi, quien está reporteando desde la ciudad de Washington todos los detalles, por supuesto, del particular cambio de mando en Estados Unidos ahora en modo pandemia. ¿Cómo estás, Andrea? Te saludamos nuevamente. ¿Cómo estás, Florencia? Muy buenas tardes. Se viven ya aquí en Estados Unidos las últimas horas de la era Trump, estos 4 años que terminan este día miércoles 20 de enero al mediodía, cuando Joe Biden se juramente como el presidente número 46 de los Estados Unidos. Pero la gran preocupación en estos momentos en Washington, D.C., en la capital y en el centro político de Estados Unidos, tiene que ver con la seguridad. Y vamos a ver de inmediato lo que se está viviendo a esta hora en un sector muy cercano de la Casa Blanca. Estamos a cerca de 5 minutos de la Casa Blanca caminando, y es una escena que se repite prácticamente en todos los puntos del centro de esta ciudad. Una ciudad que está totalmente militarizada, donde ya se ve el despliegue que se había advertido de más de 20.000 miembros de la Guardia Nacional que han llegado a apoyar las labores de resguardo de Washington, D.C., con la policía metropolitana, con también funcionarios del servicio secreto que uno puede divisar en distintas esquinas, con personal de las patrullas fronterizas, también los hemos visto prácticamente en todos los puntos, en todas las esquinas, en todas las cuadras. Hay rejas, hay vallas, hay checkpoints, controles de seguridad, y hay muchos policías y miembros de la Guardia Nacional. Y eso tiene que ver con, obviamente, el temor que existe de lo que pueda ocurrir el día miércoles 20 de enero durante esta ceremonia de investidura del presidente Joe Biden, considerando lo que ocurrió el pasado 6 de enero cuando un grupo importante de partidarios del presidente Donald Trump, siguiendo también algunas de las declaraciones que había hecho el mandatario para seguir apoyándolo en esta idea de que la elección había sido ganada de manera fraudulenta, asaltaron el Capitolio en una escena realmente nunca antes vista y que dejó un saldo de 5 víctimas fatales, 5 personas fallecidas, lo que ha abierto ya una serie de investigaciones de parte de los servicios de inteligencia y el FBI, que por estos días buscan intensamente a todos quienes estuvieron involucrados en ese hecho. De hecho, uno lo puede ver aquí en Washington, D.C., en buses, en los paraderos de buses también, donde se muestra el rostro de algunos de los más buscados en este momento por el FBI, que estarían involucrados directamente en esos hechos. Pero esa información que tiene la inteligencia estadounidense también dice relación con la amenaza que podría haber para este día miércoles. Y por eso se explica el gran despliegue de seguridad que uno está viendo a estas horas en la capital estadounidense. De acuerdo a la información que ha sido entregada por el FBI, también por el Ministerio de Seguridad y Justicia Interior de los Estados Unidos, hay información de que partidarios del presidente Donald Trump, especialmente vinculados a grupos de extrema derecha, tendrían intención de llevar a cabo algunas acciones, ya sea aquí en el Capitolio de Estados Unidos o también en sedes de capitolios estatales. Por lo tanto, no es solamente la ciudad de Washington la que está en alerta máxima en sus policías, sino que también los 50 estados del país, siguiendo las recomendaciones que se han hecho de parte del Centro Nacional de Contraterrorismo y los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, que emitieron hace algunos días un boletín con una advertencia de que estas muertes registradas durante el asalto al Capitolio podrían ser una especie de motor de violencia, es decir, que se generen más hechos de violencia, no solamente contra la sede del Congreso, ya sea aquí en Washington u en otros estados, sino que también eventualmente podría haber posibilidades de manifestaciones o protestas violentas, también ataques a edificios federales, a casas de miembros del Congreso. Recordemos que hubo congresistas que estuvieron muy cerca de ser atacados por esta turba que ingresó al Capitolio y que salvaron por muy poco, incluidos representantes del Partido Republicano. Y también hay advertencias en relación a algunas empresas que podrían ser blancos de ataque. Por eso el FBI instó a los jefes de la policía de todo el país a estar en alerta máxima y además a compartir información de inteligencia sobre cualquier amenaza. Es por eso que por estas horas Washington parece en estado de sitio, una ciudad prácticamente en estado de guerra que genera mucha
incertidumbre, nerviosismo. Estuvimos conversando con algunas de las pocas personas que transitan a esta hora por el centro de Washington, D.C. Estamos en un sector prácticamente imposible de ingresar si no es para los funcionarios de la policía y los miembros de la Guardia Nacional y además la prensa, porque hay muchos medios de comunicación a nivel internacional que también han llegado a este punto. El resto de las personas tiene prácticamente restricción total de ingreso a este sector donde nosotros estamos, pero estuvimos dando una vuelta por las calles cercanas y conversábamos con algunas personas que decían: la verdad es que me siento más segura ahora que está la policía y la Guardia Nacional aquí. Otros consideraban que era quizás un poco exagerado el despliegue que se está viendo, y otros definitivamente, Florencia, decían que el gran temor que tenían era relacionado a las amenazas de grupos terroristas de extrema derecha que ya habían mostrado su poder o su eventual poder en el asalto al Capitolio y que podrían llevar a cabo otras acciones incluso más adelante, si es que se mantiene este clima de polarización que ha marcado a Estados Unidos en los últimos años. Claro, Andrea, y también justamente debido a este enorme e inédito despliegue policial que se registra en Estados Unidos, como tú bien decías, no solo en la capital, sino que también en otras ciudades del país, es que justamente la imagen o la transmisión que se va a llevar a cabo el miércoles para la ceremonia de cambio de mando va a ser sumamente distinta a la imagen clásica que vamos a poder ver en la explanada del National Mall, porque tengo entendido que ahora no van a dejar ingresar a tantas personas y solamente las personas que tengan una autorización previa van a poder ingresar a las afueras del Capitolio justamente para poder presenciar el discurso ya de investidura del presidente Joe Biden, ¿no? O sea, por lo tanto va a ser completamente distinto a lo que vimos en el 2017 con Donald Trump. Absolutamente distinto a lo que hemos visto siempre, Florencia, en todas las ceremonias de investidura. Normalmente la inauguración, como se llama, es la inauguración obviamente del nuevo gobierno, del nuevo presidente, es una fiesta en Washington, D.C., donde viene mucha gente de otros estados para poder celebrar el inicio de una nueva administración. Es lo que hemos visto cada vez que hay una nueva elección y un nuevo mandatario. Pero esto va a ser absolutamente distinto y hay varias razones para aquello. Primero, obviamente, las razones de seguridad que les mencionaba y que ha hecho que tengan que restringir prácticamente todo el movimiento. Se ha hecho un llamado explícito a la gente de otros estados a no venir a Washington, D.C. Se hicieron cancelaciones de reservas de Airbnb, se dejaron sin operar los estacionamientos públicos de Washington, D.C., es decir, si una persona dejó el automóvil en un estacionamiento público, no lo va a poder sacar hasta después del día miércoles, por lo menos hasta el jueves. Y esos estacionamientos, según lo que hemos estado viendo, están siendo utilizados principalmente por los vehículos policiales. Además de eso, se suspende el funcionamiento de 13 estaciones de metro. La idea total es que no venga gente que no tenga que estar circulando en este lugar y que nadie se exponga al riesgo que puede ser el que haya una aglomeración de personas en la zona del National Mall, que es este gran sector donde están los museos, que va desde el Monumento a Lincoln hasta el Capitolio y que es donde normalmente la gente se reunía para celebrar esta ceremonia de investidura. Esa es una de las razones de seguridad, pero no hay que olvidarse de otra razón importante también, Florencia, que ya iba a marcar esta ceremonia como algo distinto a la de años anteriores, y eso tiene que ver con la pandemia. Acá el coronavirus está en niveles, la verdad es que realmente dramáticos. Ya lo habíamos visto en el mes de noviembre, donde se advertía que iba a ser justamente en la época de mayor frío, diciembre, enero y febrero, cuando se registraran los picos de casos, de contagios y de fallecidos, y eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo. Entonces también lo que se busca es evitar aglomeraciones, evitar que haya gente que se exponga, porque escuchaba hace algunos momentos a uno de los expertos en epidemiología de Estados Unidos que decía: todavía nos quedan horas muy oscuras que seguir viviendo en relación al COVID-19. Y eso también, Flo, va a marcar una diferencia respecto a lo que ha sido la administración de Donald Trump, de lo que inmediatamente va a decir el nuevo presidente, hasta ahora presidente electo Joe Biden, quien en una de sus primeras medidas, una de sus primeras órdenes ejecutivas este día miércoles va a implementar la obligación del uso de mascarillas en edificios federales, que era algo que hasta el día de hoy no se había concretado.
Perfecto, Andrea Arístegui de la ciudad de Washington en Estados Unidos. Muchas gracias por este completo reporte y por este gran trabajo en primer día de transmisión. Justamente porque los dejamos además invitados para que sigan nuestra transmisión tanto mañana como el 20 de enero para chequear todos los detalles en vivo de lo que ocurre en Estados Unidos y esta nueva presidencia, esta nueva administración del demócrata Joe Biden. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y seguimos revisando noticias del mundo. Ahora nos vamos a Perú porque el avance de la pandemia está en una situación crítica. Ya reconocieron que están viviendo la segunda ola del virus y que aumenta el uso de las camas UCI y que ya no hay especialistas. Lourdes Tupayumpanqui de Latina Perú nos informa. La segunda ola de la COVID-19 golpea fuerte al Perú. En este inicio del 2021 se han registrado 1.090 fallecidos por este virus. Es decir, la situación es más complicada que cuando empezó la pandemia en nuestro país. El número de fallecidos por día ha aumentado la última semana y ha alcanzado los 116 muertos en solo 24 horas. Son ahora los jóvenes y adultos entre 25 y 40 años los que ocupan las camas de cuidados intensivos. Las autoridades han señalado que este es el resultado de las reuniones familiares y reuniones amicales por Navidad y Año Nuevo. Las camas UCI están ocupadas casi al 100% y hay una larga fila de espera de pacientes graves. Los médicos intensivistas se han convertido en los principales héroes de esta segunda ola. Ellos deben trabajar hasta en doble turno por falta de personal médico en nuestros hospitales. Mientras tanto, el gobierno anuncia la compra de más ventiladores mecánicos. La ministra de Salud, Pilar Macetti, ha confirmado que hay un incremento rápido de contagios y fallecidos y la tendencia es al alza y hasta febrero o marzo se van a registrar nuevos picos. Actualmente hay un plan por regiones y según niveles de alerta que incluye cambios en el horario de inmovilización social o toque de queda, como nos lo conocemos en nuestro país. En abril de este año tendremos elecciones generales, por lo que el gobierno viene trabajando en medidas de bioseguridad para la campaña electoral. Desde Lima, Perú, informó Lourdes Tupayumpanqui para Mega Plus. Muchas gracias, Lourdes. Bien, y en Egipto un equipo de arqueólogos anunció un hallazgo en la necrópolis de Saqqara, entre los que hay unos 50 sarcófagos de la época del Imperio Nuevo que tiene más de 3.000 años de antigüedad. Dijeron que se trata de un descubrimiento que viene a reescribir la historia de ese periodo. Estos sarcófagos se encontraron en 22 pozos funerarios y en uno de esos pozos se encontró un soldado junto al que se encontraba su hacha de guerra, además del templo funerario de la reina Naert. También se descubrieron máscaras, embarcaciones de madera y también huesos humanos. Las excavaciones van a continuar en la zona que forma parte del patrimonio de la humanidad.